Primero que nada, quisiera saber si, por ahí yo no estoy viendo el chat, si alguien escribe, bueno, me dicen. Primero que nada, quisiera saber si tienen dudas o consultas sobre lo que vimos la clase pasada. Si no, empezamos ya con las cosas de esta clase. Bueno, como veo que no dicen nada, supongo que no hay dudas. Pues vamos a empezar con un repaso de la clase pasada. En la clase pasada habíamos definido lo que era una sucesión infinita de números, que una sucesión era una función que iba a los números de los números naturales, n, a los números reales, que para cada j en los números naturales le asignaba el número a sub j de los números reales. Y lo denotamos como a sub n, el de n igual a 1 hasta infinito. A 1, a j, etc. Lo que nos interesaba de estas sucesiones era calcular el límite cuando n se iba a infinito. Bueno, dada una sucesión infinita de números reales, a n de n igual a 1 hasta infinito, que era un sentido de la suma, un sentido analítico a la expresión que es la suma de todos los números. O sea, de n igual a 1 a sub n hasta infinito, esta suma. Uno sabe sumar finitos números, le queremos dar un sentido ahora al sumar infinitos números. Entonces, para definir eso de forma analítica, vamos a definir una nueva sucesión, ese n mayúscula, acá sería una n mayúscula de 1 hasta infinito, que llamamos la sucesión de sumas parciales. Entonces, ese n con n mayúscula acá es igual a la suma desde 1 hasta n de los an. Y decíamos que si el límite de esta Sn existía y era un número real, la serie numérica converge o la sucesión a sub n es sumable. En este caso, ese límite, que le llamamos S, era igual a la suma de los infinitos términos de la serie. De la serie. Entonces, ese era el sentido que le dábamos a la serie esta, que era la suma de los infinitos términos de la sucesión. La definíamos como el límite de las sumas parciales. Si no existía el límite, o el límite era más o menos infinito, decíamos que la serie diverge o que la sucesión a sub n no es sumable. Una serie que habíamos estudiado era la serie geométrica, que era la sumatoria de r a la n con r un número real. Y ahí hemos visto que si el valor absoluto de r era mayor o igual que 1, entonces la serie divergía, y si el valor absoluto de r era menor que 1, entonces convergía, y la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n era 1 sobre 1 menos r. ¿Estamos? Ahora, acá estamos sumando desde n igual a 0. Ahora vamos a ver qué pasa si en lugar de sumar desde n igual a 0, sumamos desde n igual a 1. Entonces queremos utilizar lo que sabíamos de la suma desde n igual a 0 para calcular cuánto suma desde n igual a 1. Si yo sumo desde n igual a 1 hasta infinito de r a la n, acá con abuso de notación, pero para que quede más claro, esto sería sumar. Cuando r igual a 1 voy a tener r. Cuando n igual a 1 voy a tener r. Cuando n igual a 2 voy a tener r cuadrado. Cuando n igual a 3 voy a tener r al cubo. Más, así sucesivamente r a la n y seguimos sumando. Acá. Si yo sumo 1 y resto 1, no pasa nada, pero este 1 que he sumado, si venimos para atrás, cuando yo tenía la suma desde n igual a 0, tenía 1 más r cuadrado más r al cubo, y así sucesivamente. Es lo que, este 1 que he sumado acá es lo que me falta
para tener la suma desde n igual a 0. Entonces esto que tengo acá en azul, que he puesto entre paréntesis, es justamente la suma desde n igual a 0 hasta infinito de r a la n. Entonces me queda esta suma menos 1, el resultado. Y esta suma, en la clase pasada hemos visto que era 1 sobre 1 menos r. Sumando las fracciones, me quedo, y acá lo escribí mal, este 1 es una r. Eso lo podría modificar porque me parece importante que quede bien. Si me dejan. Ese error no quiero que vaya a quedar porque es precisamente eso es lo que me está pasando ahí. Bien. Bueno, hago esta suma, me queda. Saco común denominador, queda 1 menos 1. Y este menos con este me queda r. Entonces me queda r sobre 1 menos r. Entonces, le dejo como ejercicio a ustedes qué pasa si sumo desde n igual a 2, desde n igual a 3, a r a la n. Entonces pueden, siguiendo este mismo razonamiento, ustedes pueden buscar cuánto es esa suma. ¿Estamos hasta acá? Sí. Mortal. Entonces, la importancia que tiene esta serie geométrica es que yo puedo calcular la suma. En general, si yo tomo otra serie, es muy difícil o a veces imposible saber cuánto es el resultado de esa suma. Sin embargo, aunque uno no pueda saber el resultado de una suma, de la serie, sí puedo saber si a través de criterios o pruebas de sumabilidad, si convergen o divergen las series. Eso sí se puede saber. Muy similar a lo que pasaba con las integrales indefinidas. Yo en la clase pasada le decía que muchas de las propiedades, o como veíamos las series, eran medio análogo a lo que eran las integrales indefinidas, como objetos matemáticos. Hay una razón de por qué decir eso, pero ustedes pueden imaginar eso para verse. Y la serie geométrica es un papel crucial a la hora de demostrar estos criterios que nosotros no lo vamos a demostrar en su mayoría. Entonces, ahora por el momento vamos a considerar sucesiones a sub n que los términos sean no negativos. Esto es, a sub n sea mayor o igual que 0 para todo n que pertenece a los naturales. En muchos casos acá, en lo que yo he escrito, capaz que escribía sub n mayor a 0. Pero es válido para mayor o igual que 0. Ese es un error de escritura mío. Estoy haciendo esto. Bueno. Si los términos de la serie son mayor o igual que 0, ahora yo cada vez que agarro una suma parcial, Sn, yo voy a tener a sub 1 hasta sumar a n más 1, hasta sumar a n. Si yo sumo ahora otro número, a sub n más 1, estoy sumando un número positivo. Entonces el resultado, que es Sn más 1, va a ser más grande que Sn. Por eso las series son monótonas crecientes. Al ser todos los términos positivos, a sub 1 va a ser más chico que a sub 1 más a sub 2. Y a 1 más a 2 más a 3 va a ser más grande que a 1 más a 2. Entonces, a medida que va creciendo n,
las sumas parciales de S sub n se van haciendo cada vez más grandes. Ahora, si la sucesión de sumas parciales llega a ser acotada, hemos visto que si yo tenía una sucesión monótona creciente acotada, la clase pasada, esa sucesión era convergente, existía el límite cuando n se iba a infinito. Entonces, si yo tengo la sucesión de sumas parciales que es acotada, al ser todos los términos positivos, va a ser monótona creciente, acotado, y va a existir el límite, es decir, que la serie va a converger. Entonces vamos a utilizar esto para deducir criterios de convergencia. Entonces el primero que vamos a ver es el criterio de comparación, que dice que suponemos que tengo dos series positivas con A sub n menor que B sub n para todo n, entonces si B sub n es sumable, también lo va a hacer los A sub n. Y esto se da porque si yo me fijo en las sumas parciales, si yo me fijo en las sumas parciales Sn a 1 hasta más n y Tn B1 más Bn, como Tn converge por el hecho H2, que decía que toda sucesión convergente era acotada, voy a tener que Tn acotado. Y como cada término B1, B2, cada término BI es más grande que AI, Tn va a ser mayor que Sn. Entonces, al ser los Tn acotados, va a ser el Sn acotado. Y ahí hemos dicho que que los Sn iban a ser monótonos crecientes y al ser acotados van a converger por H3, que era la propiedad que habíamos visto. Ya que Sn es monótono creciente, se sigue por el hecho H3, que existe el límite de Sn. Entonces ahora vamos a un ejemplo de cómo se usa. Lo que nos interesa más a nosotros de todo esto es cómo aplicar los criterios. ¿Estamos? Entonces vamos a ver un ejemplo. Si voy muy rápido, cualquier cosa, me dicen chico y voy más lento. Entonces quiero ver un ejemplo de cómo se usa ese criterio. Entonces para eso vamos a evaluar la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 6 más coseno a la quinta de n a la cuarta más 2, dividido 5 a la n más n factorial más n a la n. Entonces yo quiero utilizar el criterio de comparación, lo voy a querer comparar con alguna serie que yo sé que converge. Hasta ahora la única serie que hemos evaluado, y por ende la única serie que sabemos cuándo converge y cuándo no converge, es la serie geométrica. Entonces vamos a querer evaluar esto con una serie geométrica. Entonces la serie geométrica era la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de r a la n, para algún r número real. Entonces, si queremos buscar en esta expresión algo que tenga la pinta o la forma de una serie geométrica, lo que vimos acá, lo que nos va a servir es este 5 a la n. Entonces vamos a querer acotar toda esta expresión con alguna expresión que sea una serie geométrica que involucre este 5 a la n. ¿Estamos? Entonces, los primeros que observamos, bueno, es que si yo tengo 6 más coseno a la quinta de n a la cuarta más 2, el coseno va tomando valores positivos y negativos. Entonces esto va a ser más chico si en lugar de poner coseno a la quinta pongo el valor absoluto del coseno. Por otro lado, yo cada vez acá estoy dividiendo 5 a la n, n factorial y n a la n, al ser estos números naturales, que van desde 1 hasta infinito, son todos positivos. Entonces cada vez que yo divide y 6 más coseno a la séptima también es positivo. Entonces cada vez que yo divida por un número más pequeño, el resultado va a ser más grande. Entonces si yo en lugar de dividir por 5 a la n más n factorial más n a la n, divido por 5 a la n más n factorial, este resultado, que es 6 más módulo de coseno a la quinta n a la cuarta más 2, módulo
sobre 5 a la n más n factorial va a ser más grande que la expresión original que tenía. Ahora, el coseno siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, el módulo del coseno siempre debe ser más chico que 1. Entonces, lo de arriba lo puedo acotar por 6 más 1. Mientras lo de abajo, si por la misma razón de antes, si divido por algo más pequeño, en este caso 5 a la n, porque quiero hacer predecir 5 a la n que tiene una pinta y una serie geométrica, se va a hacer más grande todavía. Entonces, 6 más 1 sobre 5 a la n va a ser más grande que 6 más módulo de coseno a la quinta de esta expresión sobre 5 a la n más n factorial. Y acá obtuvimos lo que queríamos, que era acotar la expresión esta horrible, de la que habíamos partido, por algo que involucrara un término de una serie geométrica. Y si ahora nos fijamos, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 7 sobre 5 a la n, como este 7 no tiene involucrada ninguna n, sale afuera. Es multiplicar por un escalar simplemente, no es función de n. Entonces lo mismo que 7 sumatoria de 1 hasta infinito de 1/5 a la n. Y ahora, si nos fijamos en la serie geométrica, al ser 1/5, el módulo menor que 1, va a converger. Y por el criterio de comparación, mi serie original va a converger. ¿Estamos? Profe, Sí. no entiendo cómo llegó el 6 más 1 a sacar ese 1. Este 1, porque Sí, el coseno siempre es un número, el coseno no me importa de qué expresión, es un número que siempre está entre menos 1 y 1. sí. Y Ah, si bien, y yo adopta el tengo, 1. y si yo tengo un número entre menos 1 y 1, lo elevo a la quinta, me sigue estando entre menos 1 y 1. Entonces, todo esto está entre menos 1 y 1. El coseno a la quinta, el coseno de n a la cuarta más 2 a la quinta está entre menos 1 y 1. Entonces, cuando tomo el módulo, está entre 0 y 1. Entonces, si yo tengo un número entre 0 y 1, va a ser más chico que 1. Entonces, todo lo acoto por 1. Bien, gracias. Por favor. Bueno. Del teorema anterior podemos deducir el siguiente resultado también, que también le vamos a llamar que también es un resultado de comparación. Entonces, si el anterior era el teorema 5, acá le voy a poner 5', que dice, supongamos que 0 es menor o igual que Bn, menor o igual que An para todo n, entonces si Bn no es sumable, tampoco lo será An. Entonces, si yo estoy acotando por la serie que yo estoy acotando es por abajo, la que yo tengo información está por abajo de la AN, y esta BN diverge, entonces la sumatoria de los AN también va a diverger. Veamos cómo es esto. Vamos a utilizar la reducción por el absurdo. Supongamos que AN es sumable. Si AN es sumable, como BN es menor que AN, y ambas son mayores que 0, por el teorema 5, el de comparación 5, BN debería ser sumable. Pero esto es un absurdo porque por hipótesis hemos supuesto que Bn no era sumable. Entonces, y ahora vamos a ver otra prueba de comparación, pero ahí se está acabando el tiempo, entonces... Buenísimo. Ahora se va corto el video, entramos de vuelta y ahí dejé de grabar que entremos